Entonces, en el cálculo matricial ya habíamos visto esta parte. Vamos a repasarla un poquito. Entonces, hemos ido viendo nosotros el análisis de fallas desbalanceadas en el sistema eléctrico de potencia. Por favor, una vez más, si me pueden confirmar el audio. Sí, que se escucha. Ya, y gracias. Dentro del sistema hemos hablado de que las fallas balanceadas tienen una frecuencia de ocurrencia mínima respecto de las fallas desbalanceadas, como ser un cortocircuito fase neutro, un cortocircuito bifásico, entre algunos que se puedan señalar. Para esto hemos empezado a hablar de las componentes simétricas. Dentro de lo que hemos hablado de las componentes simétricas, hemos señalado de que un sistema desbalanceado se puede resolver a través de tres subsistemas que son balanceados, uno denominado de secuencia positiva o directa, el otro denominado de secuencia negativa o inversa, y el último denominado de secuencia homopolar. La sumatoria de estos tres me va a dar como resultado el sistema original, que es desbalanceado. Dentro de lo que es las máquinas sincrónicas, habíamos hablado de que la representación más simplificada de la máquina es una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Esta, hola. Ya, voy a llamar en un poquito más de clase. Entonces, en este sistema, nosotros en el generador vamos a tener una impedancia subtransitoria, una impedancia transitoria y una impedancia en régimen permanente. La que nos interesa es la corriente o la impedancia que me genera la mayor corriente, que es la impedancia subtransitoria. Dentro de lo que es el generador, ¿sí? Para determinar la impedancia de secuencia negativa, ya que cuando trabajo en componentes simétricas, debo calcular dichas impedancias. Entonces, cuando calculo las impedancias de secuencia negativa, inyecto al generador corrientes de secuencia también negativa, lo que quiere decir que si el generador tiene secuencia ABC, yo le inyecto secuencia CBA, ¿sí? Con esa modificación
determino el voltaje y la relación entre el voltaje y la corriente me da como resultado la impedancia. Sin embargo, este flujo de secuencia negativa modifica las fuerzas magnetomotrices que hay en el núcleo del generador, dando lugar a que esta impedancia de secuencia negativa sea diferente a la impedancia de secuencia positiva para el caso de generadores. Acá un poco se puede ver el trasfondo, ¿sí? Cuando yo inyecto corrientes de secuencia negativa, voy a tener una relación similar a esta. Voy a tener corrientes de igual módulo que van a estar desfasadas en 120 grados. Sin embargo, si la secuencia era ABC, yo estoy inyectando una corriente CBA. Esta corriente va a generar efectos en la corriente de secuencia directa y secuencia en cuadratura. Para el análisis de sistemas eléctricos de potencia hay muchas transformaciones que se hacen, ¿no? Por ejemplo, una de las transformaciones es llevar un sistema trifásico a un sistema fasorial. Otra de las transformaciones que se hace es llevar un sistema acoplado a un sistema desacoplado a través de la transformada de Fortescue. Y finalmente, un sistema trifásico lo puedo relacionar a través de un sistema de eje directo y eje de cuadratura, a través de la transformada de Park. Eso generalmente lo analizan en alterna 2, ¿no? Entonces, esta relación, estas tres corrientes se van a convertir de esta manera: una corriente de secuencia directa de esta forma, una corriente en cuadratura de esta manera y una corriente homopolar de este tipo. Considerando la referencia al rotor, las corrientes de secuencia negativa que giran en sentido contrario al rotor, se observa que una velocidad de giro igual al doble de la frecuencia. Este valor 2 veces W. Por lo tanto, las corrientes de 2 veces la frecuencia nominal son inducidas en circuitos de rotor manteniendo casi constantes los enlaces de flujo. Y el flujo por debajo de dicha corriente o debido a dicha corriente es limitada, lo que da lugar a que la reactancia de secuencia negativa sea menor a la de secuencia positiva, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño desarrollo, explicación de cómo se obtienen, pero básicamente en forma simple, inyecto corrientes, mido voltajes, hago el cociente voltaje respecto de corriente, que sería la impedancia. Entonces, en generadores, de manera muy simplificada, la impedancia de secuencia negativa va a ser el promedio entre la impedancia subtransitoria de eje directo más la impedancia subtransitoria de eje de cuadratura, ¿no? De ahí que un poquito la relación no es la misma, es decir, hemos dicho que en generadores tengo que la impedancia de secuencia positiva es diferente a la impedancia de secuencia negativa, ¿sí? Diferente de lo que sucede en líneas de transmisión y motores eléctricos. Entonces tenemos la corriente de secuencia negativa aplicando voltajes y la corriente de secuencia negativa aplicando corrientes al generador.
Acá tenemos las potencias o a partir de la potencia determinada puedo calcular la resistencia de secuencia negativa, que va a ser la resistencia de armatura más la resistencia interna dividido entre 2. La reactancia de secuencia 0 dentro del generador, un poco de teoría. En las máquinas ideales, el espaciamiento o la distribución me permite generar un flujo magnetomotriz sinusoidal. Sin embargo, debido a la inyección de cocientes de igual valor en cada fase, ¿no? Vamos a saturar el núcleo del entreyeso. Y la reactancia asociada a la fase es debido al enlace de flujo en la ranura y los enlaces en las cabezas de bobina. Este es el generador o el estator. Acá tenemos, por ejemplo, las ranuras, ¿sí? Y estos elementos son las famosas cabezas de bobina donde se unen cada uno de los asoleamientos. En las máquinas reales, la distribución de los asoleamientos no es perfectamente sinusoidal y el flujo tendrá un valor pequeño. Entonces, la reactancia, esto me va a dar como resultado que la impedancia de secuencia negativa sea mayor que la impedancia de secuencia positiva. ¿Sí? La relación equivalente, que ya lo hemos visto en la materia, un circuito trifásico, un generador trifásico conectado su neutro hacia tierra a través de una impedancia, se va a representar como la impedancia de secuencia negativa en serie con una impedancia 3 veces la del neutro. En esta representación no existe fuente de voltaje. Si es que en algún momento tienen alguna pregunta, por favor, me la formula. Lo que hemos tratado de comentar con las diapositivas anteriores es la impedancia de secuencia positiva, negativa y ovopolar en el generador. ¿Cómo se determina? La forma de determinarlas es en función de ensayos en laboratorio, inyectando cocientes de secuencia negativa en el estator e inyectando cocientes de secuencia homopolar. La forma o la necesidad de limitar la cociente de secuencia homopolar, perdón, la necesidad de limitar la cociente de cortocircuito obliga a colocar una impedancia entre el neutro del generador y tierra. Existen dos maneras, uno a través de una resistencia pura, con la desventaja de que esta resistencia pura va a generar un calor elevado dentro de lo que es el estator, o colocar una impedancia, una reactancia entre el neutro y el transformador, y esto se logra a través de un transformador de dimensiones pequeñas. No sé si tienen alguna pregunta, duda. No todo se ve inicio. Ya, perfecto. Permítanme un minutito.
Estoy compartiendo pantalla, estoy mostrando un PDF. Imagino que se puede ver si es que en algún momento se pierde la imagen. Me avisan, por favor. Quería mostrar. Un minutito, por favor.
Ya, bueno. Aquí se puede ver la forma de medición de la impedancia de secuencia cero en un transformador. Este es un transformador en conexión estrella delta, ¿sí? Que tiene 21 taps y se ha determinado la impedancia de secuencia homopolar para el tab número 1, el tab número 11, que sería el neutral, y el tab número 21, el tab máximo. Y si se fijan, la impedancia determinada, ¿sí? Tiene estos valores. Dicha impedancia me va a dar como resultado esta impedancia en porcentual o en valores en por unidad. 10.9%, 10.28, 9.67. Y la forma en la cual se ha conectado el transformador en el lado de alta, en el lado de estrella, es de la siguiente manera. Una fuente de corriente, una fuente de voltaje, perdón, ¿sí? Se ha energizado el lado de alta, ¿no? Y para energizar el lado de alta he utilizado solamente una fuente de voltaje, ¿no? No he utilizado un sistema trifásico, sino una fuente monofásica, y esa fuente monofásica se ha inyectado a la fase A respecto del neutro, a la fase B respecto del neutro y a la fase C respecto del neutro. Y esto ha dado lugar a la circulación de corriente. Entonces vamos a... Entonces hemos inducido corrientes del mismo valor, como la fuente de voltaje y las impedancias son similares, entonces acá va a circular la misma corriente. Como está en conexión en estrella, acá va a circular 3 veces I sub 0. Y ese 3 veces I sub 0 va a retornar por acá. En el caso de la conexión en delta, que está en cortocircuito, tendríamos lo siguiente. Tendríamos la impedancia en el lado de alta. La impedancia en el lado de media. Acá tenemos un cortocircuito. Y aquí la fuente de voltaje es la misma. Esto permite circular corrientes en cada devanado.
Estas corrientes a su vez inducen voltaje y por ende corriente en el arrollamiento en delta. Como estas corrientes se van a sumar, acá el valor es 0, pero por seguridad se cortocircuita. Al lograr esto, nosotros medimos el voltaje que tenemos de dato y medimos la corriente. Entonces, la impedancia de secuencia 0 va a ser el resultado de dividir el voltaje dividido entre la corriente. Y los valores obtenidos tienen esta relación. La tensión aplicada en el lado de alta se ha aplicado el voltaje nominal. Por ejemplo, en el TAP nominal se ha aplicado los 115.000 voltios. Una tensión monofásica. Por lo tanto, la impedancia medida es de 358 o 352.66, que básicamente esas de las dividir el voltaje respecto de la corriente, que sería el valor de la impedancia. Y ese valor de la impedancia por unidad, ¿sí?, tendría esta relación, ¿no? Entonces, es la forma en la cual se puede determinar la impedancia de secuencia homopolar. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. En el caso del transformador, la impedancia de secuencia positiva es igual a la impedancia de secuencia negativa. Sin embargo, la impedancia de secuencia homopolar es diferente, ¿no? La impedancia de secuencia homopolar va a ser menor que la impedancia de secuencia positiva. Y en el caso de las líneas de transmisión, se calculan los valores de las impedancias. Entonces, como ya entendemos un poquito cómo se tiene que hacer o cómo se realiza el procedimiento para determinar las impedancias, vamos a ver ya las fallas como tal. La imagen muestra la aproximación de un árbol a la línea de transmisión, que puede ser producto del viento u otro factor. Este árbol tiene una impedancia. Esta impedancia es una resistencia de falla. Entonces acá nosotros podemos tener una resistencia del árbol, y el arco eléctrico también me genera una resistencia. Los cortocircuitos, hemos mencionado de que el más común es fase tierra. La relación fasorial, ¿sí?, para un sistema en operación normal es la que se muestra. En la línea de transmisión voy a tener corrientes balanceadas, corriente de la fase A, de la fase B y de la fase C. Cuando el sistema no tiene fallas, los fasores que vamos a ver van a ser simétricos, de esta manera, donde la corriente puede retrasar al voltaje. Para una
falla trifásica en el sistema de potencia. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Sí. Gracias. Entonces, para una falla trifásica voy a cortocircuitar las 3 fases, ¿sí? Y lo que me va a dar lugar es a cocientes iguales y desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, en una falla trifásica voy a tener fasores también que van a retrasar al voltaje, si es una carga inductiva. Sin embargo, las cocientes van a tener un valor alto porque la impedancia que se encuentra en ese circuito tiene un valor muy pequeño. Entonces, por la ley de Ohm, dicha cociente se va a incrementar significativamente, ¿no? Pero los fasores van a tener una forma muy similar a el comportamiento normal. En una falla bifásica, cuando 2 fases están en cortocircuitos, la cociente de la fase B está desfasada a 180 grados de la cociente de la fase C. Entonces acá tengo el fasor de la cociente B y el fasor de la cociente C, que están desfasadas. La corriente de secuencia en la fase A va a ser muy pequeña comparado con la cociente de la fase en falla, debido a que esta cociente puede alimentar solamente la carga y estas van a inducir la falla. Para una falla fase tiesa, donde solamente una fase está puesta a tiesa, entonces voy a tener una cociente alta en la fase A y unas cocientes bajas o despreciables comparado con la cociente de falla. Entonces la cociente de la fase B y C va a ser prácticamente 0 y la cociente de la fase A va a retrasar al voltaje al ser inductiva. Para el análisis del sistema eléctrico de potencia, analizo la red de secuencia positiva, red de secuencia negativa y red de secuencia homopolar de manera individual. En la red de secuencia homopolar tengo que tener el cuidado en la representación de los circuitos, especial cuidado en los transformadores por su conexión estrella-delta, estrella-estrella, entre otros, ¿sí? Entonces, para cada tipo de conexión se tiene que tener el cuidado de su representación. Algo tal vez relevante es de que en la componente de secuencia positiva solamente existe fuente de voltaje. La componente de secuencia homopolar y 0 no existe fuente de voltaje. Entonces, por eso su representación tiene esta forma. Solamente va a existir una fuente de voltaje en la secuencia positiva. No vamos a ver dicha fuente en la secuencia negativa y homopolar. En el generador hemos dicho que la secuencia positiva es diferente a la secuencia negativa y diferente a la secuencia homopolar. En el transformador, la impedancia de secuencia positiva es igual a la impedancia de secuencia negativa, pero es diferente la secuencia homopolar. Lo mismo sucede en la línea de transmisión. Una vez que armo los circuitos por separado, se puede analizar la falla. Por ejemplo, acá tengo un sistema equilibrado. En ese sistema equilibrado tengo impedancias en cada fase iguales, en este caso entre fases. La representación va a ser un circuito de este tipo, donde la impedancia de falla va a ser 1/3 de la impedancia que voy a tener en esta regla. Las componentes. En la red de secuencia positiva voy a tener una fuente de voltaje en serie con una impedancia. La cociente va a ser la cociente, el voltaje, o sea, la cociente que se va a tener en la falla va a ser el voltaje,
dividido entre la impedancia de secuencia positiva más la impedancia de falla. Esto es lo mismo que nosotros hemos calculado en un cortocircuito trifásico. Para una falla monofásica, una de las fases está puesto a tierra, lo que quiere decir es de que la fase B y la fase C tienen cocientes iguales a 0, aplicando la relación de Fortescue, voy a encontrar de que la corriente de secuencia homopolar es igual a la corriente de secuencia positiva, igual a la corriente de secuencia negativa, y todo eso es 1/3 de la corriente de falla. Finalmente, la corriente de falla va a ser la tensión total del voltaje en la fase A, donde el voltaje en la fase A es la sumatoria de sus componentes, dividido entre la impedancia de falla. Como la corriente de secuencia positiva es igual a la corriente de secuencia negativa igual a la corriente de secuencia homopolar, el circuito equivalente va a estar en serie. Al estar en serie se va a cumplir esa condición de que la corriente de secuencia homopolar es igual a la corriente de secuencia negativa e igual a la corriente de secuencia positiva. En forma simplificada, cuando existe una falla fase tierra, yo voy a conectar los circuitos equivalentes, secuencia positiva, negativa y homopolar, en serie. ¿Dónde los voy a conectar en serie? En el punto de falla. En una falla bifásica se puede demostrar lo que hemos visto nosotros en el salón de clases. Hemos identificado de que la tensión de secuencia positiva es igual a la tensión de secuencia negativa. Como son iguales, estos dos circuitos se pueden conectar en paralelo. Cuando están en paralelo se va a cumplir de que la tensión de secuencia positiva es igual a la tensión de secuencia negativa. Y por eso el arreglo se va a realizar de esa manera. De manera separada determino el circuito de secuencia homopolar, en este caso, perdón, de secuencia negativa y de secuencia positiva, y los conecto en paralelo para encontrar la corriente de falla. Y la corriente en una falla bifásica tierra se puede demostrar de que las tensiones de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia homopolar son iguales entre sí. Como son iguales entre sí, entonces el arreglo de la conexión va a ser en paralelo. El circuito de secuencia positiva va a estar en paralelo con el circuito de secuencia negativa y a su vez va a estar en paralelo con el circuito de secuencia homopolar. En el caso de los transformadores, esto también lo hemos visto en clases para diferentes conexiones. La conexión más simplificada, estrella a tierra, con estrella a tierra voy a tener una conexión en serie. En la conexión estrella aterrado y estrella sin aterrar, un circuito abierto. En la conexión delta-delta, una conexión de este tipo que ya lo hemos visto en clases. En la conexión estrella-delta, la conexión de este tipo. Y en la conexión estrella-delta, un circuito abierto. ¿Sí? Estos son los cuidados que tenemos que tener al momento de armar el circuito de secuencia homopolar. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, duda. No, ninguna hija. Lo importante es recordar de que la impedancia de secuencia homopolar es la impedancia equivalente. No estamos hablando de la impedancia de un solo adoleamiento, sino es la impedancia de todo el transformador, la impedancia del adoleamiento primario más la impedancia del adoleamiento secundario referido al
primario. La impedancia de secuencia positiva en una línea de transmisión es igual a la impedancia de secuencia negativa. Su forma de cálculo se produce a través de el uso de la matriz de Fortescue, y quiere decir que yo voy a utilizar la matriz inversa. Perdón. La matriz inversa de Fortescue por la impedancia y por la matriz de Fortescue. Aplicando esta relación voy a encontrar la impedancia de secuencia positiva y la impedancia de secuencia negativa, ¿no? Algo importante cuando aplicamos esa relación que hemos dicho, esta que está acá atrás, que es la multiplicación de la matriz inversa de Fortescue por la matriz de admitancia por la matriz de Fortescue, se va a lograr determinar de que la impedancia de secuencia positiva es igual a la impedancia propia menos la impedancia mutua, donde la impedancia propia son los elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada y la impedancia mutua los elementos fuera de dicha diagonal. La impedancia de secuencia negativa se puede demostrar que es igual a la impedancia de secuencia positiva. Y la impedancia de secuencia cero me dice que va a ser 2 veces la impedancia de secuencia o la impedancia mutua más la impedancia de secuencia propia. Por lo tanto, la impedancia de secuencia homopolar va a ser mayor a la impedancia de secuencia positiva. Las redes de secuencia en una línea de transmisión no son complicadas, ya que no tenemos una conexión diferente, sino es la misma. Generalmente las líneas de transmisión están conectadas en estrella, entonces voy a tener un circuito similar de secuencia positiva, un circuito similar de secuencia negativa y un circuito similar de secuencia homopolar. Lo único que va a variar es la impedancia de secuencia homopolar, es diferente a la impedancia de secuencia positiva. Vamos a ya en clases hacer este ejemplo, ¿sí? Para determinar justamente el cálculo de una falla fase tiesa, bifásica, tiesa. Recordando solamente lo siguiente, en una falla fase tiesa, los circuitos homopolar, positivo y negativo se conectan en serie. En una falla fase-fase, el circuito de secuencia positiva se conecta en paralelo con el circuito de secuencia negativa. En una falla fase tiesa, el circuito de secuencia positiva se conecta en paralelo con el circuito de secuencia negativa y a su vez con el circuito de secuencia homopolar. ¿Sí? Esos conceptos no tienen que olvidarse y, como les digo, vamos a aplicar los mismos para el cálculo. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Entonces, si les parece, dejaríamos hasta acá. Hemos visto un poquito cómo se hace la determinación de los valores. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Y que, disculpe, las diapositivas nos va a pasar, ¿no? Por favor. Sí. Se las voy a pasar. Se las paso. Tengo algún problema ahí con el computador.
Entonces lo dejaríamos acá, por favor. Muchas gracias por su atención. Está bien, Inge, gracias. Inge, Gracias. una consulta sobre mañana. ¿Vamos a pasar clases normal en la facultad de Inge? No, han sacado un comunicado de que todo va a ser virtual, las cosas se están agravando un poquito más, pero el día de mañana no vamos a ser presenciales.